En concreto, lo que he visto y en mi experiencia es que tanto después de todos estos años, tanto emprendedores como intraemprendedores, uno de las mayores incógnitas o las 7 mayores incógnitas que yo he visto son estas, ¿no? Cómo enlazar el ciclo de desarrollo del cliente con el ciclo de desarrollo ágil de producto, cómo priorizar el segmento del cliente al que te diriges primero, cómo se puede encontrar a los primeros clientes, ¿vale? Y voy a mover la ventanita que tengo por aquí. ¿Cómo se sabe si se han realizado suficientes entrevistas para dar por validado un problema o una necesidad? ¿Cómo se sabe si se ha alcanzado el ajuste problema-solución? ¿Cómo priorizar y decidir qué funcionalidades o características vas incluyendo en tu producto? ¿Y cómo se sabe si se ha alcanzado el ajuste producto-mercado? A ver, casi cualquiera de estas preguntas daría para un webinar en sí mismo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es dar pues una especie de tips y sobre todo referencias por si alguien quiere profundizar. Obviamente, si alguien quiere contactarme sin ningún problema, a mí me encanta hablar de todo esto, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es unos tips. Antes de empezar también quiero, con la primera pregunta, sí que quiero hacer digamos, un inciso. Em, a ver, ¿por qué no pasa ahora la presentación? Vaya. ¿Por qué no pasa la presentación? ¿He perdido el control? Ahora, vale. Alguien está moviendo, ¿no? Vale, bueno, pues un inciso. Bueno, cuando estaba embarazada de mi hija, era el primer embarazo y tal, pues la primera visita que hicimos a la ginecóloga, íbamos mi marido y yo, somos los dos ingenieros, y sacamos una lista inmensa de preguntas, ¿no? Entonces, cuando sacamos la lista, la ginecóloga nos mira así con una cara como diciendo, ¿eh? Y nos preguntó, ¿qué sois de profesión? Y dijimos, pues ingenieros. Y entonces, inmediatamente, la buena mujer nos dijo, uff, madre mía. Bueno, que sepáis desde ya que la medicina no es una ciencia exacta y que no hay un 100% de probabilidad. Bueno, pues aquí con Lean Startup pasa un poco lo mismo, ¿vale? Te ayuda a gestionar la incertidumbre, pero vas a tener que tomar decisiones sin tener un 100% de certidumbre, ¿vale? Y entonces, pues, no puedes obviar temas como la intuición o, sobre todo, por ejemplo, la experiencia, ¿vale? O sea, que yo lo que voy a hacer es dar tips, referencias, pero aún así, la intuición y la experiencia también son importantes. Vamos ya con la primera, ¿no? Cómo enlazar ambos ciclos. Seguro que habéis visto, ¿no? El famoso ciclo de Build, Measure, Learn, de Lean Startup, lo ves así y dices, jo, qué fácil, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida que realmente Lean Startup es la combinación del Customer Development de Steve Blank y todo lo que es el desarrollo ágil de producto. Y entonces, en realidad, lo que estás haciendo es unir dos ciclos, ¿vale? El ciclo de Customer Development con el ciclo de Agile. Entonces, el ciclo de Customer Development, sales del edificio, tienes conversaciones con los clientes, etcétera, y todo ese feedback tiene que alimentar el ciclo de producto, es decir, es una información, un input súper importante para en cada iteración ir construyendo el producto. Pero ¿qué pasa también? Que cada iteración que haces y cada incremento que haces del producto que estás construyendo, a su vez también alimenta al ciclo de Customer Development porque tienes que utilizar esos incrementos para salir a hablar con los clientes y validar si efectivamente lo que estás construyendo es lo que esperan y lo que necesitan. Y aquí al final, pues la herramienta más útil son las historias de usuario, que es posible que muchos lo conozcáis del mundo ágil, del mundo agile, ¿vale? Este es el típico formato. No voy a entrar a contar cómo son las historias de usuario. Sí que hay una técnica muy útil que es el User Story Mapping. Ahí tenéis un poco el libro, es un libro muy sencillito, muy fácil de leer, ¿vale? Lo que tenéis básicamente, lo único que hace es, pues en la parte de arriba en las actividades, es poner cuáles son las tareas, o sea, perdón, cuáles son las grandes historias, ¿vale? Que es un poco, muchas veces lo que se hace es coger las diferentes etapas del Customer Journey y podrían ser las actividades, pero son como las grandes historias del cliente. Luego esas actividades se dividen en tareas, ¿vale? Cada una de esas actividades se dividen en tareas. Que son los trabajos que el cliente realiza para lograr esa actividad. Y luego esas tareas se acaban dividiendo en subtareas o en historias de usuario que además se priorizan, ¿vale? Y que de alguna forma se agrupan y es una forma también de planificar, ¿vale? Esta técnica además te sirve para planificar, que vas de un menor nivel de detalle a un mayor nivel de detalle.
Vale. La siguiente pregunta, ¿cómo priorizas el segmento de cliente? Bueno, cuando estás empezando con una idea de negocio, ¿vale? Lo que tienes normalmente y lo que partes en Startup es de, oye, tengo un cliente que tiene un potencial problema a solucionar y tengo una potencial solución para ese problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces no es un único segmento del cliente el que podría encajar la solución, sino que son ambos. También, ¿qué ocurre cuando estás empezando? Que normalmente hay una o dos personas, tampoco puedes es un tema de recursos, pero además tampoco puedes perder mucho el foco y entonces tienes que pensar quién es el cliente al que deberías ir primero, ese cliente que, digamos, le duele más el problema y que, por tanto, pues hay más probabilidades de que esté dispuesto a pagar por ello. Aquí hay una técnica que no sé si conocéis, que es de Justin Wilcox, que se llama el Spa Treatment, es un nombre así gracioso y tal. Y lo de Spa viene porque lo que tienes que considerar básicamente es a la hora de elegir cuál es el segmento por el que deberías empezar, pues es el tamaño de mercado, si realmente hay disponibilidad para pagar, ¿vale? Y luego, cuán accesible ese cliente es para ti. O sea, realmente puedes acceder a él, puedes hablar con él, podrías incluso llegar a venderle. Entonces, estos tres aspectos, lo que Justin propone es, bueno, pues les das para cada segmento de cliente y para cada uno de estos criterios, les das un valor entre 1 y 3, uno siendo menor y 3 el mayor. Y luego multiplicas los valores de los tres criterios y el que te salga con la multiplicación más alta, pues ese es el que tienes que empezar. Yo no digo que haya que llegar hasta eso de multiplicaciones, coger una Excel, pero sí que es verdad que estos tres criterios son los que te pueden permitir priorizar. Bueno, realmente yo haría una matización y es que creo que no es solo el tamaño de mercado es importante, sino si el mercado está en crecimiento, ¿vale? Un mercado en crecimiento para meterte con productos nuevos, pues básicamente es muy importante. Voy con la tercera pregunta. ¿Cómo se pueden encontrar esos primeros clientes potenciales? ¿Vale? Ya has definido cuál es el segmento de cliente al que vas a salir y demás, pero luego dices, vale, ¿y cómo me acerco a ellos, no? Pues hay muchísimas, aquí voy a ir un pelín más rápido, ¿vale? Pero por supuesto tienes las redes sociales, ¿vale? Para buscar perfiles profesionales, pues evidentemente tienes LinkedIn, ¿vale? Te puedes unir a los grupos, puedes buscar los perfiles, mandarles mails, puedes publicar posts para ver un poco a ver si te contacta alguien. Por supuesto, tanto LinkedIn como Twitter como Facebook, bueno, en general todas tienen su parte de anuncios, ¿no? Pero bueno, eso claro va a depender un poco del presupuesto que tengas. En el caso de Facebook, por ejemplo, pues tienes las fanpages, ¿no? Que puedes contactar con las personas que la gestionan, a ver si pueden hablar contigo o incluso ayudarte a publicar algo. Un poco parecido pasa con las company pages. En Twitter, pues hombre, evidentemente puedes pedir ayuda a tus seguidores. Obviamente tiras de tu red de contactos, ¿no? Y de los contactos de tus contactos en todas las redes sociales, ¿no? Pero bueno, también puedes pedir ayuda, puedes contactar con los cuentos, o sea, con algunos de los dueños de las cuentas para hablar con ellos o para que escriban sobre ti en su cuenta. Una cosa muy interesante es buscar hashtags de Twitter que sean relevantes, ¿vale? Y entonces eso también te permite identificar personas interesantes, pero también incluso ayudarte a participar en ciertas conversaciones, ¿no? Luego hay redes sociales de preguntas y respuestas como Quora y está bien, por ejemplo, mirar qué personas hacen preguntas interesantes, quién contesta también, quién demuestra que tiene bastante conocimiento. También puedes contestar tú a preguntas y así a lo mejor al que le has contestado pues está un poco más abierto a hablar contigo. Bueno, luego tienes más redes sociales, pero bueno, por ejemplo, en Pinterest es interesante toda la parte de los tableros, ¿no? Puedes crear tableros con diferentes intereses, ¿no? Y ver qué gente entra, qué es lo qué pines guardan, ¿no? Para ver qué es lo que le gustan. Em, Otra cosa que también puedes hacer, evidentemente, es organizar o asistir a meetups, ¿vale? Hay meetups absolutamente de todo lo que os podéis imaginar, pero bueno, aún así, pues puedes crear los tuyos, puedes contactar con los organizadores a ver si te echan un cable también para darte acceso, ¿no? A su audiencia. También puedes mencionar en tu propio perfil qué cosas estás buscando, por si alguien está cotilleando y tal y ve que a lo mejor le interesa hablar contigo. Y luego, claro, también puedes asistir a eventos específicos tipo conferencias o similar donde sabes, ¿no? Que va a estar el tipo de cliente al que quieres ir. También puedes organizar, y ahí también depende un poco de temas presupuestarios y tal, pero puedes organizar tus propios eventos.
O dependiendo también, hay veces que puedes organizar como un webinar, por ejemplo, ¿vale? Cuentas un poco de qué va el tema y en función de los que se presenten, pues luego les puedes captar, ¿no? Em, ¿Qué más? Aquí, pues, evidentemente también puedes utilizar blogs, foros, comunidades, todo este tipo de cosas. Puedes crearte un blog, por ejemplo, del tema. Eso te da pie no solo a que la gente venga, sino que, por ejemplo, una cosa que ocurre mucho ahora con LinkedIn es que recibes tantos contactos en LinkedIn, sobre todo gente que estamos así en empresas grandes, que es imposible hacer caso, ¿no? Pero cuando te viene alguien y te dice, oye, es que tengo un blog y estoy escribiendo un post sobre este tema, que tú eres experto y tal, a lo mejor tienes más receptividad, ¿no? Para que te hagan un poco de caso. Por supuesto, unirse a las conversaciones en foros, comunidades. También puedes recurrir a los blogueros y a los moderadores, ¿no? Para hablar con ellos, que te dejen acceder y que te dejen acceder a su audiencia de alguna forma o que ellos mismos te cuenten, ¿no? Luego otra cosa que también puedes hacer es, oye, buscas compañías o startups que tengan productos complementarios al tuyo, ¿no? Porque, oye, a lo mejor de alguna forma te pueden decir, oye, vamos a hacer algún tipo de partnership y me dejas un poco acceder a tus clientes o, digamos a tus medios de alguna forma para que yo pueda llegar a hablar con ellos, ¿no? Luego, por supuesto, están las plataformas de crowdfunding, pero ya no tanto porque puedas presentar tu producto y ver a ver qué gente, qué early adopters por ahí hay dispuestos, sino porque también lo que puedes hacer en línea con lo que comentaba hace un momento, puedes buscar productos que sean complementarios al tuyo o hablar con los creadores de esos productos y a lo mejor ellos te pueden ayudar a llegar a clientes o incluso contactar con usuarios que han respaldado un producto que es parecido al tuyo, ¿no? Por supuesto, nunca hay que olvidar el mundo físico, ¿vale? En el mundo físico también es importante, hay que salir del edificio, es bastante duro, ¿vale? O sea, no se os debería ocurrir a nadie, no se os debería ocurrir a nadie parar a alguien que va rápido por la calle, pues no te va a hacer ni caso, básicamente. Entonces, pues vas a las colas de los museos, si hay alguien que vive en Madrid, pues probablemente todas estas fotos le suenan, ¿no? Pero vamos, es ir a sitios donde puedes encontrar a la gente, pero que de alguna forma está esperando o similar, ¿no? Para que te escuchen. Luego hay cosas más clásicas, incluso tablones de anuncios o repartir folletos en la calle, pero vamos, aquí digamos imaginación al poder. De hecho, hace un tiempo me comentaba uno que necesitaban entender cómo funcionaban los bancos, se pusieron un traje, se fueron a las sucursales de bancos, dijeron que tenían 100.000 euros y que estaban mirando a ver en qué banco los iban a meter porque realmente les interesaba conocer mucho la operativa y en función de la operativa decidían y así consiguieron conocer cómo funcionaban, cómo era la operativa de los diferentes bancos, ¿no? Para su producto. Pero lo que digo, imaginación al poder, básicamente. Y luego, por supuesto, no olvidarse cuando consigues por fin hablar con un cliente, si son entrevistas así de guerrilla en la calle es un poco más complicado, ¿no? Pero si consigues realmente algún tipo de entrevista ya un poco más en profundidad, por favor no os olvidéis de preguntar con quién más podría hablar de este tema y que te ponga en contacto, ¿no? Eso es una vía fundamental. Es verdad que ahora mismo es un momento muy complicado, ¿vale? Pero Steve Blank tiene un blog súper interesante y hace poquito publicó un post de justo cómo hacer Customer Discovery con el COVID, ¿no? O sea que se puede, ¿vale? O sea, se puede, es complicado, pero todavía se puede a pesar de la situación en la que estamos. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Cómo se sabe si han realizado suficientes entrevistas para dar por validado el problema o necesidad? Pues, a ver, aquí podéis encontrar de todo, ¿vale? El propio Steve Blank dice que 50 mínimo, ¿vale? Pero si son 100, mejor que mejor. Cindy Álvarez, que trabaja, bueno, por lo menos trabajaba en Microsoft, pues también una gurú del mundo Lean Startup, dice que entre 30 y 50. A ver, realmente va a depender mucho del tipo de mercado, también de si es B2B, si es B2C, etcétera, ¿no? Pero básicamente aquí lo primero es, aquí estamos hablando de, oye, cuando empieces a ver que hay ciertos patrones, evidencias que se repiten, ¿no? Cuando ya no sale, estás en una entrevista y ves que no sale nuevo, nada nuevo, que incluso que casi predices la respuesta que te va a dar el que estás entrevistando, ¿no? Eso te da una sensación de que efectivamente has hecho ya suficientes entrevistas, ¿no? Pero hay otras formas, ¿vale? Y si pensamos un poco que al final lo que estamos buscando es encontrar un problema que merece la pena resolver y un problema que merece la pena resolver es un problema que es doloroso para el cliente, ¿vale? Porque nadie paga por los nice to have. Eso yo creo que lo tenemos ya todos claro, ¿no? Y
Además, es importante que ese problema no esté bien resuelto, no esté resuelto o no esté bien resuelto, porque si es así, entonces tienes una oportunidad de presentar en el mercado una solución mejor. Si el problema es doloroso, pero está ya resuelto, pues sinceramente va a ser complicado. Entonces, pensando en esta parte y en concreto en la parte del dolor, Alistair Kroll y Ben Joskowitz, que son los que escribieron este libro de Lean Analytics, te traen traen una métrica, ¿no? Que es la métrica del dolor, ¿vale? Como la única métrica que importa en este momento, ¿no? En el punto en el que estamos viendo o validando el problema. Pues básicamente tienes que en las entrevistas asegurarte que metes estas 6 preguntas y como veis ahí le dan una puntuación dependiendo del resultado de la respuesta, le dan una puntuación, ¿vale? Si en la entrevista al final el resultado es más de 31 puntos, eso significa que sí, que has encontrado un problema doloroso, ¿vale? Y evidentemente lo que tienes que hacer es mirar cuál es el resultado global de todas las entrevistas que estás haciendo. Vale, y aquí viene un warning, ¿vale? Algo que es importante tener en cuenta. Estos son datos cualitativos que son súper fundamentales, ¿vale? Todas las entrevistas que estás sacando y la información que estás sacando, pero luego al final le tienes que dar fuerza con datos cuantitativos, ¿vale? Que no se nos olvide. Y luego, por supuesto, también, repito, por favor, no os olvidéis de comprobar que el problema de verdad no está bien resuelto ya, ¿vale? Que tenéis ahí una oportunidad de mejora. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cómo se sabe si se ha alcanzado el ajuste problema-solución? Vale, aquí básicamente lo que estás intentando responder es a la pregunta, oye, ¿merece la pena construir el producto? ¿Vale? Antes de ponerme a dedicar un montón de recursos, tiempo, etcétera, ¿tiene sentido que yo construya este producto? Pues aquí realmente lo más útil que yo he encontrado es el checklist de Ash Maurya, Running Lean, y bueno, hay un montón de checklists por ahí, ¿vale? Donde básicamente lo que te dicen es, vale, has llegado a este punto si has encontrado a un early adopter que tiene un problema fundamental identificado, si además sabes cuáles son las características mínimas necesarias que necesitas para resolver ese problema fundamental, y sabes el precio que el cliente está dispuesto a pagar y además es posible crear un negocio, es decir, si hay un mercado suficientemente grande. Aquí, digamos, estás hablando de cuál es el tamaño de mercado de tu oportunidad. Aquí entran cosas como pues el TAM, el SAM, el SOM, ¿vale? Yo particularmente le hago un par de tweaks a este checklist, ¿vale? Y es convertir el tema de problema fundamental en un problema doloroso y no resuelto. Podría cambiarlo por un problema que merece la pena resolver. Y luego, en este punto es muy complicado definir el precio, ¿vale? O sea, estás hablando de un estadio inicial. Entonces, lo que sí tiene sentido es saber si al menos hay disposición a pagar porque ya estén pagando por soluciones o porque realmente hayas hecho algún tipo de experimento en el cual hayas puesto un precio y la gente haya pinchado en que sí, en que quiere comprar ese producto por lo que sea, ¿vale? Pero de alguna forma al menos tener la disposición para pagar. Hay un Canvas, por supuesto hay Canvas para todo, ¿vale? Hay un Canvas que es interesante, es curioso más o menos porque te guía en esta parte que es cómo hacer la parte del Problem Solution Fit, que empieza primero por el problema, luego sigue con el cliente, luego un poco la unión de los dos para llegar un poco a tu solución, ¿no? Bueno, es interesante, ahí tenéis un poco también el enlace. No tengo ningún problema después si hay alguna forma compartir la presentación, ¿vale? Lo digo porque como además he metido un montón de referencias. Y voy con el sexto, cómo priorizar y decidir qué funcionalidades o características incluir en el producto. Vale, aquí hay una cosa que es bastante importante y es que tienes que identificar realmente cuál es tu minimum marketable product, es decir, qué conjunto de funcionalidades, qué conjunto de características tiene que tener tu producto para que realmente le aporte valor al cliente y diga, vale, esta es la primera, este es el mínimo producto que necesitas ofrecerme a mí para que esté dispuesto a comprártelo, ¿vale? O sea, es lo mínimo que tiene que tener para que yo esté dispuesto a comprártelo, el mínimo marketable product. Suele haber bastante confusión entre MVP y MMP, ¿no? En realidad, los MVPs son las diferentes versiones o iteraciones que tú vas construyendo de tu producto para entender y comprender
cuál es tu MMP con el cual realmente puedes lanzarte al mercado y empezar a intentar vender tu producto. Al final, realmente en esta parte, lo importante y cómo se aprende a hacer esto es básicamente diseñando experimentos, ejecutándolos, midiendo y evidentemente recopilando todo el feedback de cliente. Eso es fundamental, ¿no? Pero también hay una forma de priorizar un poco, porque al final es verdad que puedes tener un montón de ideas de qué cosas quieres ir poniendo en tu producto, incluso de las propias conversaciones, pero muchas veces no sabes por dónde empezar. Aquí se suele utilizar mucho Kano, ¿vale? Y básicamente se utiliza Kano porque, digamos, es una forma de, oye, las diferentes tipos de necesidades que he identificado, ¿vale? Las puedo caracterizar como básicas, que es, oye, esto es fundamental, básicamente son esas funcionalidades o características que si tu producto no tiene, está fuera del mercado. Luego están las de rendimiento o performance, que son esas características que no, que suelen ser o necesidades que el propio cliente te está identificando como que necesita en el producto y que además son las que de alguna forma van a hacer que el cliente esté dispuesto a pagar por ellas. Y luego están los delighters o los, digamos, de disfrute, ¿no? Que son aquellos que dices, oye, mira, pues esto, digamos, me provoca un sentimiento así, digamos, de alegría y tal, aunque no son precisamente necesarios, pero oye, no está mal, que es de alguna forma como un añadido. Pues, por ejemplo, yo que sé, llegas a un hotel y resulta que te han puesto que la botella de agua que te ponen en la habitación es gratis. Pues, hombre, no es fundamental, pero no está mal, te da una alegría. Y me gusta mucho en concreto cómo utiliza Kano Dan Olsen para lo que es priorizar, ¿no? Y priorizar qué funcionalidades o qué características ir incluyendo en el producto. Básicamente lo que plantea es utilizar Kano, ¿vale? Y definir cuáles son las funcionalidades must have, que son las básicas, cuáles son las de rendimiento, cuáles son las de disfrute, ¿vale? Pero comparando con las soluciones actuales. No tiene por qué ser un competidor que tenga un producto en el mercado similar, puede ser eso o puede ser simplemente la solución que esté utilizando o estén utilizando los clientes en ese momento, que a lo mejor es una combinación de herramientas, ¿vale? Pero la idea es compararte con las soluciones actuales, ¿vale? Y eso a nivel de las diferentes necesidades que has identificado. Lo bueno de esto es que al final también identificando las necesidades, digamos, más que te diferencian con respecto a las soluciones actuales, de alguna forma también te está ayudando a definir cuál es tu propuesta de valor. Y otra forma también de priorizar que es bastante interesante, vamos, muy popular en el mundo Agile, es el impact mapping de este señor que soy incapaz de pronunciar el nombre, ¿vale? Si os fijáis, básicamente es como un mind map. Es un mind map muy sencillo, es colaborativo, vamos, esto se hace en la pared con post-its y demás, con todo el equipo, y básicamente lo que haces es partir de un objetivo de negocio, ¿vale? Que es lo que tratas de conseguir. Luego defines quiénes son todos los actores involucrados, todos los stakeholders que de alguna forma están involucrados y que pueden influir en el resultado y conseguir ese objetivo. Y luego, por otro lado, defines cuáles son los impactos que estás intentando generar, ¿vale? Aquí es un poco lo que intentas es cómo deberían cambiar los comportamientos de los actores, por ejemplo, para que se consiga una determinada, o sea, digamos, el objetivo o el fin último que estamos intentando conseguir. Y luego los entregables son básicamente pues qué funcionalidades o qué características del producto y tal son los que al final nos permiten conseguir ese objetivo. Y bueno, vamos con el último y mi favorito. ah, Vamos con diferencia, que es básicamente cómo se sabe si has alcanzado el ajuste producto-mercado. Esto básicamente lo que estás intentando es responder a la pregunta, ¿has construido algo que la gente quiere? Entonces, aquí lo típico que se suele utilizar es, oye, pues mira, el palo de hockey, ¿no? Que se llama el palo de hockey. Comparar las ventas con el tiempo, pues el ajuste producto-mercado es justo cuando empiezan a subir las ventas de forma, bueno, sustancial, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues que es imposible de predecir cuándo se va a producir este momento, ¿vale? Entre otras cosas porque primero, la línea esta de la rampa esta inicial no es una línea tal cual, sino que suele ser como una especie de, bueno, de subidas y bajadas, ¿vale? Con lo cual no sabes cuándo las subidas se van a mantener y cuándo no.
Y luego además tampoco sabes cómo de plana va a ser esta parte, ¿no? Y cuánto tiempo vas a tardar en alcanzarlo. Es muy complicado. Luego además el momento del ajuste, cuando se produce el ajuste producto-mercado es cuando das el salto de early adopters a lo que se llama la early majority. Entonces, claro, ahí como comentaba Jeffrey Moore, es el salto de comportamientos entre unos y otros es brutal y lo que te valía para los early adopters no te vale para la early majority. Ahí en principio estás hablando de gente que son early majority, son más pragmáticos que los early adopters y no van a admitir que les ofrezcas un producto que no tenga al menos lo que los productos ahora tienen, le están ofreciendo, más luego todo lo añadido, mientras que un early adopter a lo mejor es un poco, digamos, más laxo en ese sentido, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. ¿Y por qué es importante entender cuándo ocurre este momento? Pues es importante entenderlo porque si es demasiado pronto, lo que puede ocurrir es que lo que viene a continuación, que es escalar, pues implica realmente invertir bastantes recursos, ¿vale? Y lo que puede ocurrir si te pones a escalar demasiado pronto es que te quedes sin dinero antes incluso de llegar el momento de escalar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tienes un problema importante. Y de hecho, si os fijáis, la estadística es brutal, ¿no? El 74% de las startups de alto rendimiento fracasan debido a escalar prematuramente. Perdón. Y luego también, por otro lado, si escalas demasiado tarde, o sea, si identificas que has alcanzado el ajuste producto-mercado demasiado tarde, el problema que tienes es que probablemente vendrá algún competidor y te adelantará por la derecha. Así que es complicado. Y luego, claro, vas y le preguntas a los emprendedores que han conseguido el ajuste producto-mercado y tal, y te dan contestaciones del tipo, no, es obvio, lo sabes cuando llegas, lo sientes, ves que no llegas y que no das abasto para servir a los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, claro, dices, hombre, cachondo, ¿no? Eso es tú que ya has llegado, ¿no? Pero aquí, claro, si tienes experiencia, pues es más fácil que llegue a esta parte intuitiva. Pero yo creo que hasta la doctora que comentaba al principio estaría de acuerdo en que no es suficiente. Y aquí hay dos métricas, así, bueno, dos técnicas que a mí me gustan. Esto sí que es una métrica que es de Sinellis y que básicamente lo que plantea es, oye, pregúntale a tus clientes cómo se sentirían si no pudieran seguir usando el producto. Entonces, después de hacer un análisis con casi 100 startups, llegó a la conclusión que si más del 40% te contestan que se sentirían muy decepcionados, es que has alcanzado el ajuste problema-solución. Hay otra opción que es la que propone David Binetti. Este hombre a mí particularmente me gusta mucho porque siempre tiene una base matemática detrás, ¿no? Y David Binetti lo que propone es que hay dos tipos de fuentes, dos fuentes de nuevos clientes, ¿vale? Una que es la externa, que es la que proviene del marketing que puedas hacer tú, el marketing promocional, y que le llaman PROM, y una interna que es la que proviene básicamente de las referencias, del boca a boca, ¿no? Del word of mouth, que es el WOM. Entonces, él ha hecho un análisis y lo que vio es que realmente lo que realmente tiene impacto en el crecimiento de las ventas, pero impacto realmente de esto que hace que la parte del palo de hockey entremos en lo que es el palo en sí mismo, es el WOM. ¿Vale? El WOM es el que realmente importa y entonces establece que el momento clave en el que se produce el ajuste producto-mercado es cuando los clientes que te vienen son principalmente del word of mouth, es decir, que el WOM supera al PROM, ¿vale? Aquí es complicado porque, claro, tienes que saber medir de dónde están viniendo tus clientes, ¿vale? O sea que es complicado. Pero bueno, una cosa que sí que es cierta es que de esto lo que salgas es que al final lo importante, uno de los síntomas tiene que ser que realmente la mayor parte de tus clientes vengan porque otro le ha dicho, oye, que esto está muy bien, ¿vale? Y bueno, él proporciona una puntuación que es el One Prom Score, que es este, se calcula así, básicamente, ¿vale? Y te da un benchmark y dice, oye, pues mira, si estás entre 0 y 20 todavía no has alcanzado el Product Market Fit. Si estás entre 20 y 40, pues vas por buen camino. Si estás entre 40 y 60, oye, has alcanzado el ajuste producto-mercado, empieza ya a buscar inversores para escalar y luego, si es más de un 60, es que está totalmente desbalanceado. O sea, vete a buscar dinero, buscar dinero ya, ¿vale? Luego, Scale Up Nation, esto es una empresa que se dedica a ayudar a startups y a ayudar a startups internas de corporaciones a escalar, ¿vale? Y tiene su propio checklist. De hecho, si lo miráis el checklist, muchas de las cosas son las que han
salido, ¿vale? Ahí tenéis también un enlace porque es como una especie de quiz que te puedes hacer a tú mismo, ¿vale? Tienes que ser sincero, eso sí, pero vamos. Una cosa importante, ¿vale? Llegar a ajuste producto-mercado no es el final. Aunque sea la última pregunta, no es el final ni mucho menos, ¿vale? Te queda la parte más difícil, probablemente, que es la de escalar. De hecho, le llaman el segundo valle de la muerte, porque, porque la verdad es que no es sencillo. Aquí ya no es una cuestión solo de conseguir inversión, sino que hay que tener en cuenta otras cosas. Has conseguido el ajuste producto-mercado, tu producto está preparado, ¿vale? Pero ¿qué pasa contigo como empresa? ¿Estás preparada para escalar? Es un momento transitorio donde dejas de ser una startup para empezar a convertirte en una empresa que está explotando un modelo de negocio, ¿no? Entonces, como organización estás madura, realmente tienes todo el equipo que deberías de tener, tienes el CEO que deberías de tener para este cambio que tienes que hacer, digamos, en la forma de trabajar. ¿Está tu maquinaria preparada para operar y con esto, perdón, para escalar? Y con esto me estoy refiriendo a, oye, ¿tú tienes automatizados los procesos por los cuales estás sirviendo tu producto o tu servicio o incluso la parte del ciclo de venta o es todo manual? Porque si es manual, eso no, si tienes todo manual, eso no es muy escalable. Y bueno, te podría pasar lo peor de todo, ¿no? Que es morir de éxito, ¿no? Porque no, y que no seas capaz de satisfacer la demanda que te está llegando, ¿vale? Y eso es todo. Me he pasado un poco del tiempo, perdonad, pero es que esto daría para mucho. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Puedo quedarme para contestar Susana, preguntas. Sí. está, o sea, increíble. O sea, por mi parte, yo que trabajo contigo en innovación, espero que pases también la presentación. A mí me va a servir también un poco para tener más información sobre esta metodología. Y la verdad que has compartido un montón de contenido. Sí que es cierto que, claro que sí, podemos hacer un monográfico y seguramente a lo mejor podemos hacer otro webinar entrando más en detalle con muchas preguntas que contestabas. Y yo creo que realmente los participantes y el foro está contentísimo de estas píldoras que nos has dado. Además, has hecho muchas referencias, por eso digo que si luego lo puedes compartir, genial. Nosotros intentamos distribuirlo en nuestros canales internos. Y yo creo que has cubierto muy bien bueno, nos hemos cogido 6 minutillos más, pero creo que no pasa nada y yo creo que es importante. Y yo creo que ahora es el momento un poco también de, de hacer el turno de preguntas. Bueno, no sé si os animáis o queréis ponerlo por chat y nosotros directamente lo preguntamos a Susana, pero sería genial que nada, que os lanzaras en directo y bueno, y aprovechéis el talento que tiene Susana, que no sabéis lo importante que es para nosotros también en la parte de innovación por experiencia y porque se lo toma muy en serio todo esto. Vale. Bueno, he conectado la cámara para que me veáis un poco. La verdad es que Genial. es una sensación muy rara, ¿eh? Esto de estar hablando y yo estaba diciendo, no sé si estoy hablando conmigo misma o... Sí, es un poco extraño, a ver, un poco a ver si puedo. Sí, además os he soltado ahí un montón de cosas yo diciendo, madre mía. Pero bueno. No, No, pero si está genial, queréis, a ver la si. presentación ya lo he dicho, que lo comparto sin problema. De hecho, también puede ocurrir que a lo mejor esta parte de preguntas también sería muy interesante si alguien comparte también su propia experiencia. O sea, aquí al final esto es un poco, es lo que decía un poco, que no suele estar en los libros escritos, al final esto es un poco pues leyendo en blogs, en posts, experiencias propias y demás, al final más o menos acabas aprendiendo, ¿no? Pero es lo típico que no te encuentras en los libros y aquí es donde las experiencias propias cuentan un montón, o sea que si alguien quiere también no preguntar, pero sí compartir algo, perfecto. Sí, vamos a ver si se anima. Solamente conectar la cámara y lanzar la pregunta si queréis. Estoy viendo que la gente está como muy contenta, pero bueno, a ver si se arrancan y preguntan. He visto, has comentado también que hay eventos también que se pueden apuntar. ¿Tienes alguna referencia o algún tipo de eventos o que crees que son relevantes para que realmente los emprendedores se puedan acercar A y ver, apuntarse? claro, yo eventos aquí lo que me refiero es que pues en cada mercado, en cada sector, sobre todo cuando estás hablando de, a ver, hay dos tipos, ¿no? Cuando estamos hablando de un producto que es B2B, pues lo típico, por ejemplo, son las conferencias de algo específico del tema. Es decir, pues yo qué sé, por ejemplo, si son clientes de, por ejemplo, de energía, lo que estás buscando, porque tu producto es de energía, pues cualquier conferencia o evento que sea de temas de energía, ahí evidentemente ir
al evento, pues te da pie, es el típico sitio donde haces un montón de networking, ¿vale? Y entonces es el Mm, momento en el que te puedes acercar a esas empresas que normalmente pues es muy complicado a través de LinkedIn, etcétera. Pero si estás hablando de, por ejemplo, pues yo qué sé, ya en el mundo B2C estás hablando de personas, pues eventos, imagínate que estás haciendo un producto de temas de música, pues claro, te vas a un concierto, ¿no? O claro, similar, ¿no? Quiero decir que el evento, los eventos van a depender un poco del tipo de personas que estés buscando y todo en general dependerá. O sea, mm, por ejemplo, si estás buscando, si tu producto es B2C para consumidores finales, yo que sé, para gamers, pues normalmente no te vas a LinkedIn, ¿no? Te vas a otro tipo justo. te vas a otro tipo de cosas. Entonces, al final, un poco el tipo de clientes, todo esto son ideas en general de por dónde puedes encontrarlos, pero el tipo de eventos, el tipo de red social, el tipo de meetups, etcétera, al que vas a ir va a depender de cuál es el potencial cliente de tu producto, obviamente. No sé si he contestado, pero no hay un Sí, evento específico. O sea, luego sí hay eventos o incluso meetups de cómo aplicar Lean Startup o de cualquiera de estas preguntas. eh, sí que hay eventos, sobre todo muchos meetups hay para mira, este tipo de cosas, pero tenemos una pregunta, Susana, de Esther Pin, a ver si se anima ah, y nos hace la pregunta en directo o si no, lo puede poner en el chat y lo comentamos nosotros. Ah, no sé si se me ve, ¿se me ve? sí, A ver. sí, sí. Sí, Vale, lo primero, muchas gracias por la charla, me ha encantado. Y yo tenía una pregunta para saber exactamente qué consejo darías yo tengo una startup, hemos encontrado el cliente, acabamos de empezar, acabamos de ganar varios premios, pero la cosa es que ahora nos piden el producto en un montón de sitios. Entonces, has dicho que escalar prematuramente es un problema y yo creo que estamos ahora mismo al borde este de que somos un equipo muy pequeño, tampoco es que tengamos muchos recursos, ni siquiera hemos hecho el primer producto. ¿Qué hacemos? Porque ahora mismo es una situación bastante agobiante. O sea, estáis en el momento, por lo que entiendo que dices, en el que realmente los clientes os están empezando a pedir el producto, pero no lo tenéis hecho. Pero sí que tenéis demanda, gente que dice, oye, yo lo quiero ya, lo quiero comprar ya. ¿Es así? Sí, o sea, para entender un poco, son eventos en música para personas con problemas de audición y lenguaje Ujú, y también eventos musicales envolventes. ujú, Tenemos el primer evento cerrado aquí, pero sin embargo ya hay varios, incluso en Berlín nos lo han pedido, en Valencia nos lo han pedido, pero ni siquiera hemos hecho el primero. ujú. Entonces tenemos que ir diciendo que no a la gente, no sé si estamos haciendo bien, si no, no sé. Hombre, si no tienes producto, evidentemente no puedes vender algo que no existe. Obviamente eso no lo puedes hacer. Pero lo que sí que puedes hacer es, al final, cuando tú encuentras a alguien que es un cliente, que es un early adopter, que realmente tiene un problema, que le duele y que quiere solucionarlo, sí que está dispuesto a ayudarte a crear el producto y sobre todo a definirte, oye, cuáles son las funcionalidades más importantes en cada momento y a lo mejor a definirte ese MMP que hablaba de antes. Hijo, una vez que tengáis esas necesidades básicas ya identificadas, corred. Vamos, a hacer todo lo posible para tener esa primera versión que más o menos le cubre lo básico a esos clientes y poder hacerlo cuanto antes, pero no os queda otra que correr. Eso sí, correr, claro, no vais a poder hacer todo lo que tenéis pensado. Tenéis que identificar muy, muy, muy bien qué es lo mínimo imprescindible que necesitan esos clientes para tener una primera versión y dársela. ¿Vale? Pero no los perdáis, de Vale. hecho, involucradles. No digáis simplemente que no. Jo, eso es lo mejor que te puede pasar. Gente que te venga y tal, involucradles en irles enseñando incluso mockups, que ellos vean que se está generando algo, ¿vale? Que de alguna Vale. forma saben que lo estáis creando, con lo cual realmente al saber que lo estáis creando, ellos están tranquilos en el sentido de que lo van a tener, ¿vale? No les estás diciendo que no, les estás diciendo, vale, perfecto, lo estoy construyendo. Ayúdame a definir qué es lo mínimo que necesitas para tener una primera versión y dártela cuanto antes. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Nada, qué bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, se anima también como Esther. Si no, yo creo que tampoco por no coger mucho más minutos tuyos, Susana. Hola, Ah, más preguntas. Vale, guay. ¿qué tal? Ian de Wally. Estamos en Argentina nosotros, por eso el horario ujú. bastante temprano. Qué bueno, Eh, gracias por Pues, conectarte. pues sí, no, de muchas nada, gracias, muchas gracias. no, de nada. A nosotros nos sentimos bastante identificados con lo que decís. Nosotros estamos apuntados a B2B, pero al sector energías. Y a veces cuando tenemos ese acercamiento con eh, los departamentales de innovación, que son los que son más abiertos a tipo de soluciones. Nosotros desarrollamos robótica para automatizar procesos en la industria. Ujú, Y ellos decían, ok, sí, esto lo veo bien,
pero al final y al cabo el que realmente tenía la necesidad y que sabía el punto de dolor era una persona que estaba en campo, que generalmente Ya. son lejísimos y capaz ni siquiera saben lo que es la tecnología. Entonces, es también construir las relaciones en un segmento B2B lleva muchísimo tiempo. Ujú. Y después sucede también una problemática que como, a ver, no tienen mucho contacto, las empresas grandes generalmente el contacto con las startups, a la parte de producción o otros departamentales, tienen el puente innovación y esa innovación tiene el puente con las startups, generalmente, no hay Ujú. no es directo. Mm. Entonces, cuando uno saltea ese puente, porque a veces es automático, o sea, uno crea una relación con las personas que necesitan la necesidad del usuario final de la compañía, ¿no? Y empiezan a requerir desarrollos que no son lo que nosotros lo podemos hacer, pero que nos desenfoca mucho en nuestro modelo de negocio, ¿no? Ujú. No sé, no ha llegado proyectos para desarrollar un dron con forma de pájaro para espantar pájaros en los yacimientos, ¿no? Pero eso es un modelo de negocio que realmente es fructífero, pero Ujú. que lo podemos hacer, sí, no lo vamos a hacer. Entonces también cómo cuidar esa relación con el cliente, siempre tratar de serle sincero, como el caso que había marcado la chica recién, pero nosotros también sabemos de vender hasta dónde uno puede tirar, ¿no? Esa idea, hasta que llega un momento que le tenés que decir al cliente, mira, esto yo necesito un anticipo o necesito desarrollarlo en 60 días, o sea, también poder jugar y creo que el cliente también esa verdad también lo toma como mucho, porque me imagino que hay un montón de proveedores que si fueran por ellos le venden ya en este momento, ¿no? Y también hay una realidad que uno tiene que enfrentarse. Eso también a veces los emprendedores cuando trabajamos con empresas, tanto como Telefónica, tanto como otras empresas grandes, también tener ese timing y ese termómetro para decir que sí, decir que no, es bastante complicado, ¿no? Sí, lo es, lo es. Lo que pasa que aquí, la verdad es que el mundo B2B es ciertamente complicado, ¿vale? Lo que dices tú, al final realmente cuando entras en una empresa, sobre todo una empresa grande, tienes muchos diferentes actores y todos tienen que ver, ¿no? Los de innovación son como prescriptores, pero al final los que realmente utilizan el producto o utilizarían el producto están en otro área, pues no sé si en operaciones o en marketing, donde sea. Y no solo eso, sino que luego los financieros son los que dicen si sí o si no se compra el producto. O sea, Exacto. es Sí, muy complicado y tienes que entender todos, a todos ellos. Tienes que tener como una propuesta de valor para todos y cada uno de esos stakeholders, ¿vale? Para que al final todo cuadre. Es muy complicado. Y luego lo que tú dices también, a ver, ¿qué ocurre? Que el mundo B2B y sobre todo determinadas empresas, si son grandes, están acostumbradas a que hagas un poco em, algo ad hoc para ellos. Claro, ¿cuál es el problema con algo ad hoc? siempre, Pues siempre. el problema ad hoc es que no tienes un producto, lo que tienes es un montón de productos al final. Entonces eso es muy complicado, sobre todo Como los startups. si eres una startup. Entonces, claro, ahí en principio también tienes que tener cuidado porque dentro del mundo de las empresas también hay, incluso aunque sea el usuario final, te puedes encontrar gente que no son early adopters sino innovadores, ¿vale? Y que te están pidiendo a lo mejor, no sé el caso, del dron con forma de pájaro y tal, a lo mejor es solamente él el que ve eso. ¿Vale? Cuando alguien te está pidiendo algo nuevo para que realmente sigas teniendo un producto y no un conjunto de productos, tienes que ir al mínimo común múltiplo, básicamente. Y Sí, no es tanto de, o sea, al final lo que también puede ocurrir es que si alguien te está pidiendo algo que tú no puedes dar con tu producto, que no estás dispuesto a dar en tu producto porque no es realmente lo que entra en tu modelo de negocio, a lo mejor ese no es el cliente, no es tu potencial cliente y lo que tienes que hacer es buscar otro. Hay veces que tienes que decir que no, sinceramente, porque si no te sí, encaja, no te encaja. O sea, al final lo que tienes que evitar a toda costa en el B2B es de verdad tener, en vez de un producto, tener N proyectos casi, porque no es un claro. producto. Al final lo que tienes son N proyectos, entonces tienes que evitarlo, tienes que intentar encontrar el mínimo común múltiplo de todos ellos. Es complicado. Eso no significa que tu producto no tenga cierto grado de customización, por decirlo de alguna forma, que lo tiene que tener, obviamente, Sí, porque obvio. además cada empresa es diferente, pero que la customización no sea todo, sino realmente lo que habéis identificado
que tiene sentido para vuestro modelo de negocio, pero que sí que necesita cierto grado de personalización dependiendo del tipo del Sí, sí. cliente. Pero hay veces que tienes que decir que no, ¿eh? No te queda más remedio. No, por eso también a veces los emprendedores creo que tienen que en un momento pensar ese miedo de que en algún momento van a tener que decir que no, que Ujú. puede ser una oportunidad muy grande, pero tienen que pensarlo bien y decir, no, no puedo, porque puede ser también tu final, digamos, tu Luego, pago. claro, luego hay otra cosa también, y es que hay gente que cuando, por ejemplo, esto de, sí, quieres que te haga un prototipo y tal, estás súper interesado y tal, vale, pues págamelo. Eso también es una forma de ver hasta qué punto, Sí, o hasta qué, otra forma de decir que no es, me gusta tu solución, pero nuestro producto, si yo pongo X cantidad de capital, ¿lo podés escalar en 2 meses? O sea, esa también es ese tipo de Ujú, esa pregunta de que lo quiero claro. ya, ya lo más rápido posible, ¿lo podés hacer? No, claramente en 2 meses no lo puedo hacer, ¿no? También Ujú. Claro, esa mentalidad. es un poco mirar el tema, o sea, devolverle un poco la pelota y decir, oye, te paso ahora la pelota a tu tejado, págame o tal, y vemos si realmente tienes tanto interés como demuestras, por lo menos si estás pensando al menos embarcarte en algo mucho más custom made. Entonces, también es una opción. Pero vamos, hay que tener muchísimo cuidado en que en vez de un producto lo que tengas sean N proyectos. Ahí Una instancia. hay que decir que no a veces. A veces hay que decir que no. Y es que a lo mejor no es el cliente adecuado para lo que tú estás planteando. Tienes que buscar otro.